Hola amigos de YouTube, en este video vamos a ver cómo encriptar y desencriptar, o también conocido como cifrar y descifrar información con JavaScript. Básicamente vamos a proteger información, vamos a encriptarla de manera, bueno, esto es redundante, ¿no? Pero de manera segura, usando métodos ya conocidos, algoritmos públicos y probados ya. Vamos a usarlos para encriptar y desencriptar información. La ventaja de encriptar del lado del cliente, bueno, voy a usar encriptar y cifrar como sinónimos, aunque tal vez no sean lo mismo, pero a lo largo de este video van a ser sinónimos. Entonces, la ventaja de cifrar del lado del cliente es que nunca le vas a dar tu información a un servidor. Por ejemplo, si yo pusiera una página web, una herramienta para cifrar y descifrar información, pero del lado del servidor, yo podría guardar la información que tú estás cifrando y luego mostrártela ya cifrada. Tú nunca vas a saber si la guardé o no. Lo mismo pasa entonces en el caso de que confiemos y subamos cosas desencriptadas a un servidor. Entonces no podemos confiar en que él no va a hacer una copia de seguridad o bueno, una copia antes de cifrar y descifrar. Entonces básicamente del lado del cliente lo que podemos hacer es cifrar y la información en texto plano nunca va a irse al servidor porque la tenemos aquí la información en el navegador web, después la encriptamos seguramente, o sea, la encriptamos muy bien, muy bonito y la subimos. Si un día el servidor es hackeado, no importa porque va a estar cifrada la información. Si un día el servidor, bueno, quieren entrar a revisar o el servidor quiere guardar tu información, pues que la guarde porque no habrá problema, ya que está cifrada toda la información. Tú nunca le diste la información en texto plano. Pero bueno, ya basta de charlas y vayamos a lo que nos compete. Entonces, he creado esta herramienta muy simple, son unos simples campos que te permiten encriptar y desencriptar información. Básicamente vamos a usar la Web Crypto API. Es una API, pues no nueva, pero sí reciente, en donde pues, podemos usar ya los métodos más conocidos para cifrar información y todo eso, ¿no? Ya aprobado, ya todo. No es una librería de terceros, es una API que viene incluida ya en el navegador web y en los navegadores web modernos. Básicamente yo pongo la contraseña. Recuerda que en este caso, como vamos a cifrar usando la contraseña, necesitamos que ésta sea segura. No se te vaya a ocurrir poner una contraseña fácil o cosas de esas, ¿no? Yo en este ejemplo voy a usar una contraseña sencilla. Entonces, pongo mi contraseña, puse 123 en este caso, y pongo la información para encriptar. Ahora bien, tú me dirás que qué cosas se pueden encriptar. Tú puedes encriptar varias cosas mientras puedas representarlas como string. Por ejemplo, si tú quisieras cifrar un documento, tal vez no es lo más recomendable, pero hablando técnicamente, podrías convertirlo a base 64, es decir, convertir el documento a base 64 y ya vas a tener el documento como cadena. Una vez que lo tengas como cadena, ya cifras esa cadena y listo, se acabó. Ya está cifrado tu documento. Cuando vayas a recuperarlo, simplemente agarras la información cifrada, la descifras con la contraseña y conviertes esa base 64 a tu documento original y ya estás cifrando un documento. Ahora, eso en el caso de un documento. Si tú quisieras, por ejemplo, un JSON de un usuario, por ejemplo, un arreglo o un objeto que tú guardas en el local storage, e igualmente codificas con JSON Stringify y lo guardas. Entonces, mientras haya información como cadena, puedes encriptarla. Ahora bien, también recuerda que en este caso estoy usando cadenas para cifrar, pero se puede cifrar un blob, un arreglo de enteros, etcétera. Yo lo estoy haciendo simplemente fácil para que sea una cadena y ya, pero tú puedes cifrar un documento sin convertirlo a base 64 y todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces tú pones la contraseña y pones la información para encriptar, no importa la longitud de esta información. Entonces, tú la encriptas, le das la contraseña, la información y le das a encriptar y aquí te da el resultado. Esta cadena tú ya la copias tal y como está, no vayas a agregarle un salto de línea o algo así. La copias y ya es tu información encriptada. Y listo, ya esa la puedes guardar en tu servidor, en tus notas, en tu WhatsApp, en donde tú quieras.
y siempre y cuando el atacante no tenga la contraseña no va a poder desencriptarla. Bueno, técnicamente es posible, ¿no? Si hace un ataque de fuerza bruta y bla bla bla, pero le llevaría años o millones de años desencriptarlo, ¿no? El punto es que siempre elige una contraseña segura y todo eso, ¿no? Bueno, en este video no te voy a explicar los métodos y todo eso para mantener la contraseña segura y los ataques de fuerza bruta, pero básicamente elige una contraseña fuerte. Y bueno, entonces ya tenemos la contraseña y la información y la encriptamos. Pero fíjate que si yo vuelvo a encriptarla, aunque es la misma información y aunque es la misma contraseña, el resultado siempre es distinto. Y no importa, porque por ejemplo, yo voy a descifrar esto, voy a escribir la contraseña y siempre me da el mismo texto plano. Yo vuelvo a cifrar y vuelvo a descifrar con la misma contraseña y me vuelve a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque se está agregando el vector de inicialización y una sal aleatorios. Y estos dos valores aleatorios igualmente son calculados usando la API segura. Es decir, no son números aleatorios con mat.random o algo así. Son números aleatorios criptográficamente seguros. Básicamente son números aleatorios seguros que no dependen del tiempo para generarse. El punto es que estamos utilizando una sal y un vector, pero esa sal y ese vector tú no lo conoces. El usuario no lo proporciona. Lo que el usuario proporciona es únicamente la contraseña, y esa contraseña tampoco es la que se utiliza para encriptar. Lo que se utiliza es una clave derivada de esa contraseña, y a esa clave se le agrega una sal. Y para cifrar se utiliza el vector de inicialización. Entonces, la sal y el vector van dentro de la información ya cifrada. Por ejemplo, por aquí, este es un ejemplo, es algo para explicarlo nada más. Digamos que por aquí está la sal, por aquí está el vector de inicialización, y ahora sí, lo que sobra ya es la verdadera información ya cifrada. Si tú ves esto como base 64, no creas que estamos cifrando con base 64. De hecho, ese no es un método de cifrado seguro. Porque si yo ejecuto atop por acá, me va a dar puros bytes aleatorios, ¿no? O sea, no es que nada más esté yo encriptando con base 64. Porque si, por ejemplo, tú codificas tu información como base 64, puede que te dé algo así y tú pienses que está encriptado, pero en realidad es que no, solo estás pasándola por base 64. Y bueno, ¿por qué base 64 aquí? Porque fíjate, estos bytes, o bueno, estos caracteres, al final son números, bueno, son números representados como caracteres. El algoritmo que encripta no se fija en caracteres ni nada, él simplemente ve los números que hay que cifrar y ya. No le importa de dónde vienen, o si es una letra, si es un espacio, lo que sea. Entonces, fíjate que esta información pues sería medio complicada almacenarla, ¿no? Porque a veces nuestras bases de datos no soportan los acentos, o bueno, cosas así, ¿no? Entonces lo que hacemos con base 64 es que la información que está, digamos, toda fea, toda rara, la codificamos como base 64 y al final nos va a dar una cadena amigable, ya que ya se puede almacenar en cualquier lugar, se puede transportar, tiene caracteres válidos nada más, no tiene acentos, no tiene slashes, no tiene nada malo. Entonces es una cadena limpia y amigable, digamos. Por eso es que se usa base 64. Y bueno, para desencriptar lo mismo, cuando ya tenemos la contraseña, igualmente volvemos a calcular la clave, pero extraemos la sal de la información cifrada. La extraemos y ya para desencriptar, perdón, utilizamos de nuevo, sacamos el vector de por acá y ya luego desencriptamos nada más la información que está por acá. Y una vez que pase eso, ya lo desencriptamos. Veamos el ejemplo entonces. Está por aquí, encriptación JavaScript, aquí está. Bueno, básicamente vamos a ver las funciones. Tenemos la función de buffer a base 64 y base 64 a buffer. Esto ya es lo que expliqué anteriormente, que un buffer, si lo representamos así como una cadena, se va a ver rara, va a haber unos caracteres que ni siquiera son visibles. Entonces no queremos eso, queremos alguna cadena, pero que podamos guardar y almacenar de manera segura. Y bueno, no de manera segura, sino que sea una cadena amigable básicamente y que sea texto. Texto legible, entendible, bla bla bla. Y también tenemos la otra función de buffer a base 64, que simplemente llama a bet to a y a atop. Estos son de binary to ASCII y este es de ASCII to binary.
Básicamente estamos convirtiendo y desconvirtiendo, o bueno, transformando del buffer a base 64 y viceversa. Ahora, aquí tenemos unas constantes que son la longitud de la sal y la longitud del vector de inicialización. En ese caso, fíjate que por ejemplo, cuando yo estoy generando la sal, está aquí, en donde estoy generando la clave. Está la sal. Aquí, luego por acá. Fíjate que yo estoy obteniendo valores aleatorios en un arreglo de un signed int. Y estoy obteniendo 16 valores aleatorios que corresponden con la longitud de la sal. Lo mismo que con el vector de inicialización. De hecho voy a poner aquí ahora que lo pienso, porque si se cambia después va a dar problemas. Longitud del vector de inicialización. Y vamos a buscar donde más hay un 16. Ya no hay 16. Solo este. Ok, entonces para eso estamos definiendo las constantes. Tenemos la misma longitud. Tú puedes cambiarla si quieres, no hay problema. Y bueno, tenemos la longitud de la sal y la longitud del vector de inicialización. Ahora aquí tenemos lo que decía hace un momento de crear una clave basada en la contraseña. No podemos usar la contraseña así simple para cifrar la información. Debemos crear una clave basada en esta contraseña. Entonces simplemente creamos la clave. Y esta clave, al crearla, ya dije muchas veces clave, pero bueno, al crear esta clave, le mandamos la contraseña, la sal, las iteraciones que hay que dar. Entre mayor sea, mejor, pero también tiene mayor costo, la longitud del hash y el algoritmo a usar, ¿no? Aquí solo estamos creando la clave. Digamos que de una contraseña se crea la clave. Y ahora vemos la de encriptar. Por cierto, esto de encoder y decoder es para convertir buffers a cadenas y viceversa, lo que ya veíamos más o menos con base 64. Es lo mismo, ¿no? Ya por ejemplo en code, pues te va a devolver un arreglo de uint 8, o bueno, un entero sin signo de 8 bytes, y decode te va a devolver una cadena, ¿no? Básicamente para trabajar con los buffers, ¿no? Y bueno, ya tenemos el de encriptar. En este caso, cuando encriptamos, solo necesitamos la contraseña y el texto plano a cifrar. Entonces creamos un encoder, creamos la sal y el vector, ambos con valores aleatorios seguros. Y creamos el buffer del texto plano a partir de la cadena del texto plano. Es lo que explicaba con text encoder. Después obtenemos la clave que va a derivarse de la contraseña. Le pasamos estos datos, la contraseña, la sal que ya creamos anteriormente. Y bueno, esperamos, invocamos, justo aquí está pasando la magia de la encriptación, porque invocamos a encrypt de window.crypto. Y le pasamos el algoritmo a usar, el vector de inicialización, la clave que vamos a usar y el buffer que vamos a cifrar. Es una función asíncrona, entonces debemos esperar a que termine. Y después de eso, ya simplemente creamos un buffer. Aquí estamos creando un buffer que va a tener primero la sal, luego el vector de inicialización y luego la información encriptada ya. Entonces una vez que ya tenemos esto, lo regresamos como buffer a base 64. Básicamente tenemos el buffer ya creado. Se lo mandamos a buffer a base 64 y esto va a regresar una cadena que vamos a regresar igualmente aquí. Básicamente esta función va a devolver ya la información cifrada como base 64. Y ahora en desencriptar vamos a ver lo mismo, pero fíjate ahora, decodificamos los datos porque necesitamos para empezar un buffer a partir de la cadena en base 64 que ya mencioné anteriormente. Después de eso, extraemos la sal y el vector. Recuerda que estos datos los guardamos al inicio de la información. Justo aquí, primero pusimos la sal, luego el vector y luego la información ya encriptada. Entonces, ahora los extraemos porque esos datos ya se fueron dentro de la información cifrada. Y ahora tú dirás, bueno, ya aprovechando, ¿cuál es el objetivo o el punto de guardar la sal y el vector en la misma información? No es inseguro. Y lo que pasa es que, por ejemplo, supongamos que yo soy un atacante, robé la información y que no usamos sal. Entonces, siempre que tú pusieras 1, 2, 3 y la contraseña ejemplo, me daría la misma cadena cifrada siempre. Entonces, si por algún motivo yo supiera que esta cadena, al descifrarla, es ejemplo, entonces, y encontrara yo otras cadenas que dicen lo mismo, yo podría, sin tener que descifrar, saber que como, ok, esta cadena es igual que la otra,
sé que al desencriptarlas es ejemplo. Es un ataque como que basado en diccionario, en donde, ok, yo sé que la información, que al codificar ejemplo siempre me va a dar esto, entonces yo busco todas las ocurrencias de este texto, de todo este, y sé que al descifrar me va a dar ejemplo. Es un ejemplo muy simple, pero sería un ataque entonces en donde con que yo sepa una vez cuál es la información encriptada a partir de un texto plano, ya voy a poder saber que todos donde haya esto dirá ejemplo. Y entonces con la sal lo que pasa es que al encriptar siempre te da un valor distinto. Entonces, aunque yo sepa cuál es el texto plano de esto como atacante, no voy a poder saber que en donde más dice ejemplo. Voy a tener que agarrar la otra cadena y otra vez hacer un ataque de fuerza bruta porque tiene sal. Digamos que básicamente la sal lo que hace es que aunque sea la misma información, siempre te va a dar un resultado distinto. Entonces para eso es la sal. La sal es, digamos, para confundir. Y aunque el atacante pueda quitar la sal de por acá, no importa porque la sal es necesaria para descifrar y la sal es aleatoria. Entonces eso hace que al cifrar ejemplo 2 veces con una sal distinta sea una salida distinta. Para eso es la sal entonces. Y bueno, entonces guardamos el vector, la sal, y esperamos a crear la clave basándonos en la contraseña y en la sal. Y después de eso, lo que hacemos es desencriptar, igualmente invocando a decrypt, muy parecido a encrypt y decrypt, ¿no? Igualmente con el mismo algoritmo, el mismo vector de inicialización. Y ahora los datos encriptados, recuerda, es lo que devuelva al cortar el arreglo a partir de después de la longitud del vector de inicialización. Después esto nos va a devolver un buffer que decodificamos como cadena. Y ya esta cadena ya no hace falta convertirla a base 64 ni nada de eso, porque ya será texto. Y bueno, ya finalmente tenemos los comandos o los botones, que tenemos el clic del botón encriptar y el clic del botón desencriptar. Básicamente, cuando hacen clic en el botón de encriptar, en este caso, se obtiene la contraseña y el texto plano. Después se invoca la función encriptar y al text area se le pone el valor del texto encriptado. Y lo mismo para el botón desencriptar. Y eso es justamente lo que está pasando. Entonces, si por ejemplo yo cifro con 1, 2, 3 y pongo la mundo, lo encripto y ya esto yo lo guardo ya. Lo guardo ya en un método, bueno, en un almacenamiento seguro o no seguro, no importa. Y yo a la próxima vez vengo de nuevo, vengo después de unos años, después de unos meses, pongo otra vez la contraseña correcta. No, aquí era aquí, ¿verdad? Y al desencriptar me va a dar mi información siempre. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pongo una contraseña equivocada? Pues me da un error y ya es donde yo muestro que si la contraseña es correcta y la información está en base 64. Porque este error te puede pasar si la contraseña es incorrecta o si está mal formada la cadena. Por ejemplo, ahorita lo desencripto bien. Pero si yo agrego una cosa más, me dice que failed to execute a top. Bueno, básicamente falló al desencriptar. No, al desencriptar no, al decodificar la cadena en base 64. Entonces, por eso es necesario que guardes la cadena tal y como es. Porque con un espacio de más, una letra de más, ya va a estar mal formada. Entonces, básicamente así es como funciona. Y te repito, tú puedes codificar cualquier información, cualquier valor. Y ya, por ejemplo, si tú haces un sistema y quieres encriptar cosas, lo puedes hacer del lado del cliente. Simplemente encriptas todo y ya luego lo subes. Esto es simplemente por si tú estás manejando información confidencial o información que quieres mantener secreta o cosas de esas, ¿no? Incluso te puede servir a ti para notas seguras o cosas así, ¿no? Simplemente con la contraseña segura lo puedes hacer. Y bueno, recuerda que el código que ya te mostré, tú lo puedes incluir en cualquier lugar. Esto es para usarlo del lado del navegador, del lado del cliente, no con Node. No lo he probado con Node y me parece que esta API no está ahí. Sí es posible cifrar con Node y todo eso, pero ya se usan otras librerías y todo eso, ¿no? Entonces todo el código te lo voy a dejar ahí en mi blog, lee la descripción, ahí están los enlaces. Y si el video te ha gustado, te invito a que te suscribas y a que lo compartas. Eso sería todo y nos vemos a la próxima.